Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los que están presentes en esta reunión. En el momento que vamos a tener la presentación del libro Proceso de Enfermería, guía teórica práctica para dar respuestas a las necesidades de salud. Es un gusto, un placer de tener a cada uno de ustedes conectados también en Facebook, ya que estamos transmitiendo en la página de la Federación de Enfermería. Estamos transmitiendo en vivo. En esta hora, pues damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes y tenemos la oportunidad y tenemos esa dicha de poder presentar el día de hoy el libro de proceso de enfermería por las autoras de la doctora Nora Hilda y la doctora Hortensia, que en algún momento, en su momento serán presentadas. En este momento también vamos a darle el tiempo y el espacio a el maestro Armando, que les voy a presentar en este momento. Y tenemos que es licenciado en enfermería y especialista en salud pública por el Instituto Superior de Estudios de Enfermería en el estado de Chiapas. Tiene la especialización de enfermería pediátrica en cuidados intensivos y enfermería nefrológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en sexología educativa, especialista en sexología, especialidad en manejo y sensibilización de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Certificación profesional y certificación profesional de docente por el COMLE. También es supervisor de turno del Hospital de Alta Especialidad Pediátrica, subdirector de Dirección de Proyectos de Educación y Salud y presidente honorarios del COMLE Chiapas, coordinador de los procesos de certificación profesional de COMLE Chiapas, como también actualmente el presidente de la Federación de Enfermerías en el estado de Chiapas. Así, le cedemos la palabra al maestro Armando Gómez Moreno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. De verdad es un honor estar el día de hoy con ustedes, transmitiendo a través de las redes sociales de la fanpage de la Federación de Enfermería del Estado de Chiapas. Y pues la verdad me es muy grato presentar el día de hoy este libro que tengo en mis manos, que creo que se ha hecho muy viral en el gremio de enfermería en las redes sociales últimamente, porque a título personal considero que era necesario, era de suma importancia ya tener un referente bibliográfico sobre cómo realizar, cómo estandarizar y además de forma práctica hacer una literatura como lo que es el proceso enfermero, denominado guía teórico práctico para dar respuesta a las necesidades en la salud. Y pues para esto el día de hoy nos acompañan sus autoras. Y voy a respetar la presentación del libro. Entonces, como colaboradoras y autoras de este libro, aquí menciona su eh, trayectoria profesional. La autora Hortensia Castañeda Hidalgo, docente e investigadora del Departamento de Pregrado y Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Tampico, presidenta electa de NANDA y de Estados Unidos. Bienvenida, doctora Hortensia. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De igual manera, quiero nombrar a la doctora Noraida González Girarte, docente e investigadora del Departamento de Pregrado y Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, coordinadora Nandaí, Grupo México. Bienvenida, doctora Nora. Es un placer tenerla. Hola, maestro Armando. Hola, maestro Ronaldo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No se oye, maestro. Cerró su micrófono, maestro Armando. Muchas gracias, muchas gracias. Son un poco los nervios. El día de hoy me siento muy honrado, de verdad, de poder hacer énfasis sobre el libro de proceso enfermero. Y hace 3 semanas llegó a la puerta de la oficina y me di la tarea de poder leer un poquito toda la metodología, todo el contenido y además realmente existe mucha colaboración de colegas, de
de México, de diferentes estados, pero también colaboración de otros países como es Perú, obviamente México, Brasil, Ecuador. Y dentro de esto, pues en la literatura precisamente habla y quien dedica este prólogo la primera pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué motivó? ¿Cuál fue la razón realmente para llegar a la reflexión y poder plasmar el método del proceso enfermero, pero además plasmarlo de forma eh, transversal, sin romper las fronteras, sino todo lo contrario? Pude ver en el contexto del libro que es un libro aplicado para muchos países, especialmente para habla hispana, porque el libro está en español. Y con esto me doy la idea de que es un libro del proceso enfermero estandarizado para muchos países y que considero que obviamente nace en México, nacen con autoras mexicanas. Y la pregunta es, ¿qué motivó a escribir este libro del proceso enfermero? Maestro, si me permite responder, fíjese que usted bien ha dicho que el proceso de atención de enfermería es un método que se ha estandarizado. Hoy en día, así es, se ha estandarizado el cuidado de enfermería a través del proceso enfermero, que es el método de trabajo de los enfermeros. Hace muchos años, y usted recordará, y quienes estamos aquí, eh, estudiar proceso enfermero y aplicar proceso enfermero era un poco complicado porque había mucha diversidad de criterios. Entonces, Hortensia y yo tenemos mucho tiempo de conocernos, algunos años hicimos la maestría juntos, 2 maestrías juntas, hicimos el doctorado. Entonces, en esta convivencia, pues fuimos viendo la necesidad de hacer del proceso enfermero algo accesible para todos los enfermeros. Como usted bien dice, es un libro que puede usarse en diferentes ámbitos de la enfermería y lo que principalmente nos motivó fue hacerlo sencillo, ¿sí? Entonces, viendo en el transcurso de este tiempo todos los recursos con los que hoy en día disponemos los enfermeros, profesores del área operativa de primero, segundo y tercer nivel de atención, pues sí, afortunadamente es un libro que se está difundiendo mucho porque ese fue el objetivo principal, hacerlo accesible tanto en su adquisición del conocimiento como en la implementación en los diferentes ámbitos de la enfermería. Eh, Creo que más adelante usted va a platicar un poquito más, pero sí me gustaría comentar ahorita que es el único libro de proceso enfermero donde se enseña, se describe la utilización de las taxonomías y el uso de esas referencias bibliográficas. Entonces, eso lo hace muy, muy sencillo, muy práctico, muy aplicable. Y viendo la difusión que ha tenido este libro, estamos seguras que se está logrando ese objetivo, que fue lo que inicialmente nos motivó a escribirlo. Muchas gracias, doctora Nora. Voy a citar el prólogo de la doctora Olivia Alvarado. Ella es profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción de Chile. Y de verdad, el prólogo da mucha reflexión. Y voy a citarlo técnicamente como está escrito. Se conjugan diversos elementos, tales como el trabajo en equipo, el liderazgo científico, y hago énfasis en el liderazgo científico y conocimiento de sus autoras. Obra creativa, motivadora, que incluye actividades integradoras, así como tablas con ejemplos que permiten que constituya en un aporte científico innovador y educativo, tanto para estudiantes como para académicos y o profesores de la práctica asistencial. Es un libro, creo, doctora Nora, usted lo citaba, muy práctico,
que tiene las bases científicas, pero además muy aplicable para la cotidianidad y poder realizar los ejercicios durante la formación profesional y conscientemente como profesionales que el proceso enfermero en nuestro actuar y nuestro acervo diario. Doctora Hortensia. Gracias, maestro Armando. Efectivamente, el trabajo que se ha hecho en el libro tenía básicamente la intención, y creo que a estas alturas podemos afirmar que se está logrando, que era la divulgación del conocimiento científico acerca del proceso de enfermería, en virtud de que escuchamos por diversos ámbitos que cada quien enseñaba proceso de una manera y tal, pero hay un solo proceso de atención de enfermería y bueno, el trabajo, el tesón y la mente de proceso de enfermería que siempre ha tenido la doctora Nora, pues fue un pivote para que pudiéramos articular esta obra. Efectivamente tiene autores de otros países y nos sentimos muy honradas que ni más ni menos que la presidenta de de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería, como es la doctora Olivia Sangüesa, haya aceptado prologar el libro, porque saben que las personas cuando se les pide el prólogo de un libro, pues tienen que ver de qué se trata el libro, ¿verdad? Para no comprometer su nombre en determinada obra que tal vez careciera del valor académico requerido para una persona como la doctora Sangüesa. Entonces, estamos muy agradecidas con ella que haya aceptado hacer este prólogo, porque además tuvo que leer el libro completo para poder hacer el prólogo. Y ahora, efectivamente, el documento tiene un buen alcance, pero está cumpliendo este objetivo que más que un objetivo personal, era un objetivo de llevar más allá la ciencia del conocimiento, la ciencia del cuidado, en un documento que es muy accesible económicamente, pero además es muy accesible en la aprehensión del mismo. Es un documento fácil de leer y que puede ayudar a muchas personas en su formación. No hay otra obra similar en idioma castellano. Se ha difundido de una manera muy adecuada, lo cual implica que pueda llegar a más y más personas. Entonces, estamos cumpliendo el objetivo primordial, que era la divulgación del conocimiento de una manera asertiva, acertada, adecuada, oportuna, actualizada para muchos profesores o muchas enfermeras, muchos estudiantes que no tenían otro documento de donde basarse para aprender y para ejecutar proceso de atención de enfermería de manera adecuada. Así es que agradecemos mucho esta oportunidad esta tarde de estar con la Federación de Enfermería del Estado de Chiapas a cargo del maestro Armando y de todas las personas que los están siguiendo en Facebook, y que también contar con el apoyo del maestro Ader Ronaldo, que está aquí con nosotros, y bueno, todo el público que nos está siguiendo. Muchas gracias por las preguntas, maestro, y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Cada momento me emociona más. El proceso de enfermería es una de las áreas teóricas y prácticas en las que el pensamiento crítico es una competencia necesaria. Y durante el proceso de toda la literatura habla mucho del pensamiento crítico, del talento, de la calidad y del recurso humano. Y precisamente describe que la disposición es considerar como los elementos efectivos central el pensamiento crítico, con componentes tanto afectivos como éticos. El libro tiene los elementos tanto metodológicos, jurídicos, por ahí vi las citas que describe algunos organismos, dentro de ellos el Consejo Internacional de Enfermería, el método científico, y además me atrevo a decir, digo, yo tiene algunos años que me formé, teníamos algún libro de proceso enfermero, pero este libro hace la innovación precisamente de la integración del famoso lenguaje estandarizado. La autora Nora lo citaba hace un momento, precisamente cómo, en esta relación, ya en el ejercicio profesional, siempre nos preguntamos cómo se ha integrado las taxonomías NANDA-NIC-NOC a través del proceso enfermero. Y quizá en algún momento del ejercicio profesional
hubo una pequeña disociación entre el pensamiento profesional y la introducción del lenguaje estandarizado a través de estas taxonomías y que hoy sabemos que el método es el proceso enfermero y que se integra precisamente ya los diagnósticos como tal, las intervenciones y los objetivos que queremos alcanzar. Y pues dice, a lo largo de los capítulos se ha hecho una revisión de las 5 etapas del proceso enfermero. Como estrategias metodológicas se caracteriza por hacer tangible el cuidado en la práctica a través de los modelos eh, teóricos de enfermería. Ciertamente, el libro cita algunos teóricos de mucha relevancia, pero hace hincapié precisamente bajo los patrones funcionales que cita taxonomía Nanda. Y precisamente el libro está acercado a las 4 áreas sustantivas del acervo profesional de enfermería: la parte asistencial, la parte docente, la parte de investigación y la parte gerencial o la parte administrativa. Adelante, doctora. Nora, tienes cerrado tu micrófono, Nora. Adelante, Hortensia, si gustas responder, por favor. Bueno, pues efectivamente, como mencionamos anteriormente, el documento tendrá utilidad práctica en todos estos ámbitos de trabajo de enfermería y es además muy importante que este documento surja de enfermeras de hispanoparlantes en el continente americano, porque teníamos referencias de otros libros de proceso de atención de enfermería, uno ya bastante antiguo y otros que provenían de Estados Unidos. Entonces ahora con este documento efectivamente se tuvieron que consultar pues diversas referencias bibliográficas, pero no solamente nacionales, sino internacionales para que el libro tuviera ese ámbito de que pueda ser ocupado en otros países. Lo está siendo consultado y utilizado en otros países. Así es que eso nos da también la tranquilidad de que hemos trabajado para el beneficio de la enfermería, no solamente la enfermería mexicana. Estamos también muy contentas de que se ha adquirido en en diversas bibliotecas de diversas facultades de enfermería del país y eso es muy bueno para que también esté al alcance de los estudiantes. Ha habido algunas dinámicas para compartir el libro, algunas profesoras han donado libros, algunas organizaciones están también interesadas en que haya donativo de libros y eso es muy bueno porque finalmente es hacer patente y tangible el trabajo de enfermería y bueno, cuando nosotros hablamos de enfermería, todo el mundo piensa que enfermería solo es cuidar en un hospital y resulta que las enfermeras tenemos que ir más allá, que es en el ámbito de la investigación, pero también de la escritura científica. Entonces, escribir el libro como tal, revisarlo, editarlo, tenerlo a punto, implica también gestiones en nuestro propio arbitrario cultural. Es decir, nosotras tuvimos que dar un paso más allá para cumplir los requerimientos exigentes, bastante exigentes, de una editorial como es Elsevier, pero al mismo tiempo pues nos llena de mucho honor y mucho prestigio el que hayan publicado nuestra obra y esperanzadamente esta obra pueda llegar a más personas para que les sea útil en su vida cotidiana como enfermeras, insisto, a las docentes, a los estudiantes mucho les va a servir. Y también al personal de primer nivel, en cuanto a que las personas comentan a veces que no se puede hacer proceso de atención de enfermería en la comunidad, lo cual está un poco alejado de la realidad, porque proceso de atención de enfermería lo podemos trabajar en cualquier ámbito de nuestro desempeño. Y para las enfermeras gestoras, pues sí es una guía de cómo implementar el proceso de atención de enfermería con su personal a cargo. Así es que estamos contentas de que la obra le sirva a muchas personas y que la sigan consultando y que la sigan leyendo y que les siga siendo útil para su trabajo diario. Muchas gracias, doctora. Dentro del libro hablamos precisamente de algunos capítulos y precisamente dentro de la introducción
Y esta parte es la que, digo, toda la literatura es preciosa, pero me gustó que consideraran algunos aspectos de mucha relevancia para reestructurar los que ya no estamos dentro del área ejerciendo la profesión en cualquier escenario, pero también para la reflexión para los docentes y para los alumnos sobre qué es el proceso enfermero, qué es el pensamiento crítico, para qué nos sirve el pensamiento crítico, cómo lo desarrollamos, qué es el conocimiento, qué son las competencias, qué es la propia experiencia, cómo estandarizamos precisamente el pensamiento crítico y cómo está basado a través de la experiencia propia del ejercicio profesional, pero a través de un método que afortunadamente nuestro método científico, como es el proceso enfermero, ha tenido un impacto muy importante para integrar el cuidado. Y hoy, posterior a esta introducción, se habla de de la introspección y cómo se inyecta o cómo se traspola los diagnósticos NANDA y las taxonomías. Doctora Nora, cuéntenos, platíquenos un poquito cómo fue el trabajo de plantear primero el proceso enfermero, el pensamiento crítico y no entrar de lleno, ¿no? Con todo este tema de vámonos con el proceso, porque además nuestra escuela fue diferente al año actual. Y hoy los jóvenes precisamente lo que requieren es tener el método científico, las bases, pero además que sea muy aplicable, porque luego se entiende que el proceso enfermero es solo para un nivel académico, para alcanzar el título académico, y obviamente sabemos que esto es para ejecutarlo de forma práctica en nuestras 4 áreas de formación. Adelante, doctora. Maestro, creo que hoy en día la enfermería estamos en una época, en una etapa muy crucial de nuestra disciplina. Antes de continuar con con este comentario, quiero decir que la enfermería ha avanzado y se ha desarrollado como ciencia a pasos agigantados. Y cuando nosotros hablamos que en aquellos tiempos, cuando nosotros estudiamos, no hace mucho, ¿verdad? Porque la enfermería desarrolló rapidísimo. Y fue gracias a esto, a este método de trabajo. Quienes nos antecedieron desde la década de los 50 y que trataron y escribieron sobre proceso de atención de enfermería, lo hicieron con los recursos que se tenía en esa época y queriendo proponer el proceso enfermero como un método propio de la enfermería, pues también este método fue evolucionando. Si recordamos, primero tenía 3 etapas, luego en ese tiempo de 3 etapas la enfermería pues no requería de un pensamiento crítico para realizar funciones, éramos llamados un oficio. Entonces, así como fue desarrollando este proceso enfermero, esta herramienta metodológica del PAI es lo que nos ha permitido desarrollarnos. Hace rato hablaba yo de que ahorita tenemos herramientas muy valiosas para hacer de la enfermería lo que hoy es, para tener una identidad, para mostrar una proyección social, proyección profesional, para seguir siendo una ciencia y desarrollándonos como tal. Y esa herramienta precisamente es el proceso enfermero, donde el proceso enfermero, como sabemos, es algo teórico, es un método teórico, pero también es práctico, de tal manera que requiere de nuestras habilidades cognitivas, pero también de nuestras habilidades y capacidades técnicas e interpersonales. Entonces, como tal, requiere la utilización de un lenguaje. Ahí es donde se vincula con el lenguaje estandarizado. Pero siendo un proceso intelectual, entonces no hay una receta de cocina para cuidar a un paciente, para cuidar a una persona en el primer nivel de atención. Requiere que la enfermera implemente y desarrolle cada día el pensamiento crítico. Este libro trae un capítulo extenso sobre lo que es el pensamiento crítico y esa fue la idea de querer poner el primer tema que fuera el pensamiento crítico. Está desarrollado por 2 colegas y la doctora Castañeda, donde
nos explica todo muy bien y de manera muy práctica el pensamiento crítico. Sí es algo que tenemos todos, pero tenemos que desarrollarlo. Y para desarrollarlo, la gran ventaja es que realizar planes de cuidados, implementar el proceso enfermero, requiere el pensamiento crítico, pero también es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo? A través de la educación, de la docencia, enseñar con proceso enfermero. El proceso enfermero, siendo una analogía del método científico, es un método muy parecido al método de resolución de problemas y de esta manera el alumno aprende a resolver una problemática, un caso clínico, una situación clínica utilizando esta herramienta metodológica de proceso de atención de enfermería. Entonces, para ser enfermeros y desarrollar el pensamiento crítico, requerimos desarrollar un proceso de atención de enfermería. Es cierto que cuando yo estudié, ya no voy a involucrar a los demás, ¿verdad? Pensando en que hace años fue cuando yo estudié, hace varios años, eh, aprendíamos proceso enfermero, bueno, yo lo aprendí de memoria, los conceptos que ahora ni me acuerdo de esos conceptos, pero no lo veía como algo práctico. Hoy en día ya lo podemos ver en las instituciones educativas como algo práctico, como un método práctico a través del cual vamos a desarrollar, a llevar a cabo el cuidado. Y en las instituciones de salud ya lo están viendo como una herramienta metodológica que nos va a ayudar a mejorar la calidad de atención, a optimizar recursos. Y es por ello que en las instituciones de salud se está requiriendo de que las hojas de enfermería evidencien el trabajo con base al proceso de atención de enfermería. Este libro no, a diferencia de otros libros, como dice la doctora Castañeda, que había libros de Estados Unidos, de España, y pues sí, es verdad, tenían algunas, metodologías propias de ese país o algunas normas estandarizadas propias de esos países y no eran adaptables a México. En este libro no nos estamos refiriendo a ningún país en especial, ni tampoco específicamente a México. Estamos visualizando el proceso enfermero como método de enfermería internacional y ya cada país va a implementar sus normas, sus estándares normativos nacionales, internacionales, o a los que cada uno de nosotros, los enfermeros, nos adaptemos de acuerdo al país en el que nos estemos desarrollando como enfermeros. Entonces, esa es una gran ventaja de este libro. Vienen ejemplos y vienen ejemplos de normativas, de normas oficiales de nosotros en México y de otros países, pero cada enfermera en cada país lo va a ir adaptando esos estándares. Quiero dejar en claro que lo que contiene el libro es internacional, es una metodología de trabajo que se ha estandarizado la forma de implementarlo. No se estandarizan las intervenciones para todos los pacientes lo mismo, pero sí la forma de implementar el proceso de atención de enfermería vinculado con estos lenguajes estandarizados. De hecho, el uso de los lenguajes estandarizados es lo que nos ha permitido internacionalizar o estandarizar este método en todo el mundo a nivel internacional. Y muchas gracias. Efectivamente, me di a la tarea y voy a ser muy honesto, cuando vi la publicación del libro me sentí muy contento porque pues colegas mexicanas, de verdad, este libro es un regalo 2024 para el antes, el aquí y el después de la enfermería. De verdad que era muy necesario. Y me di la tarea para revisar si realmente estaba escrito para la enfermería mexicana. Y ciertamente al inicio lo decía, fue un libro tan cuidado y pensando precisamente de que pudiera tener alcances internacionales y precisamente en toda la normatividad y todos los mecanismos que tienen para integrar el proceso enfermero es bajo un lenguaje estandarizado
y de verdad puede ser aplicable para muchos países, incluso para países que no hablan el español. Y bueno, vamos a preguntar después si en un momento el libro se va a traducir al inglés, pero bueno, eso será en otro momento. Este, creo que hay mucho que platicar acá, pero cuando tuve la oportunidad precisamente de entrar al método de valoración, y lo voy a decir así en muy corto, era como la pregunta examen. Si no podemos entender qué es la valoración, no hay proceso enfermero. En muchos párrafos pude entender o desde mi percepción es decir, si el profesional de enfermería eh, no hace un proceso de valoración minucioso bajo el proceso aplicable, podemos caer en que obviamente un diagnóstico va a ser el erróneo y todo el proceso del cuidado no va a tener el efecto porque a la evaluación inicial probablemente salteamos algún proceso o nos conducimos a otra área, ¿no? Eso fue lo que me dio a notar el libro y me quedé pensando mucho precisamente. Yo dije, claro, o sea, el primer proceso es la valoración y por alguna razón hacen hincapié que si el primer paso lo seguimos de acuerdo a los criterios que establece, vamos a tener éxito en el proceso enfermero. Sí, maestro, mire, me atrevo a tomar la palabra porque yo participé en ese capítulo. Eh, Efectivamente, cuando nosotros en términos generales queremos descubrir algo, tenemos que investigar, tenemos que tener información de datos que hemos recolectado. Y precisamente la valoración es eso, es investigar cuáles son los datos que tiene el paciente para integrarlos en una información valiosa y de ahí poder diagnosticar. Si yo no he valorado, si yo no conozco lo que tiene el paciente, si yo no conozco cuáles son sus respuestas humanas y no he definido sus necesidades, no tengo información valiosa que me diga a mí cuál es el diagnóstico enfermero de ese paciente. Una vez teniendo esos datos y diagnosticado, de ahí se va solito el proceso de atención de enfermería. De ahí integramos nuestro plan de cuidados y generamos, implementamos el plan de cuidados, ejecutamos las intervenciones, pero bueno, sí hay que consultar este libro para saber cuál es el método, cuál es la forma que vamos a llevar a cabo y sobre todo las herramientas de las que disponemos para poder llevar a cabo cada una de las etapas. Hay novedades en este capítulo. Nosotros sabemos que los datos son objetivos, subjetivos, históricos, actuales, pero también hay datos en esta propuesta nuestra de este libro, hay datos variables y datos, ay, no me acuerdo cómo se llaman los otros, los que no cambian, ¿sí? Porque el paciente tiene datos, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica ya no cambia, es un dato estable. Y un dato variable, por ejemplo, es la tristeza, el llanto, la hipertermia, son datos que pueden variar. Entonces, es importante que los enfermeros veamos la etapa de valoración como un proceso que lleva varias fases y que la enfermera va a ir abordando una de esas fases para poder recolectar datos que nos lleven a una información de un fenómeno que nos interesa resolver a los enfermeros. Y que de ahí esto entonces constituye la base de las acciones de enfermería, las bases para poder cuidar a una persona. Efectivamente, como usted dice, si no hemos valorado, no tenemos nada. Y si no valoramos, entonces no vamos a poder desarrollar un pensamiento crítico para concluir en un juicio clínico. Si no valoramos, vamos a esperar a que nos digan lo que tenemos que hacer. Pues no queremos eso para enfermería porque no queremos retrocedernos a hace más de 50 años donde como enfermeros o como estudiantes de enfermería nos parábamos para esperar a ver qué nos decían que hiciéramos, ¿verdad? Pero hoy en día no es así. Los enfermeros
tenemos pensamiento crítico, los enfermeros somos profesionales y somos capaces porque nuestro método de trabajo es un método que semeja el método de solución de problemas como lo es el método científico. Sí, claro que sí, doctora. Y además en el tema de la valoración, y no solo en valoración, precisamente nos presenta cuadros y estructuras que nos permiten de forma visual poder integrar una valoración eh, que lleva sus propias etapas. Y obviamente estos cuadros y estas gráficas nos hacen mucha relevancia porque en la parte ya de la operatividad, para ya no leer quizá tanto todo el libro, estas gráficas nos permiten precisamente acercarnos y hacerlo más didáctico este recurso en el tema de de la valoración. Efectivamente, digo, he tenido la oportunidad, pues llevo algunos años en el ejercicio profesional de enfermería. He estado en dos áreas bien importantes, una en la parte asistencial, por más de 18 años de servicio, y la otra he trabajado en la parte de docencia y gestión en el área de docencia. Pero precisamente la herramienta o el método legal de la enfermera en el caso de nuestro país es precisamente la hoja de registro clínico. Y en su momento me tocó hacer los registros de enfermería y sí se integraba el proceso enfermero, pero creo que regresamos otra vez, no se estandarizaba en México cómo habría que citarlo en el registro clínico de enfermería. Y hoy, hace algunos años, en el caso del estado de Chiapas, y en la mayoría que es la Secretaría de Salud o OPD, por ejemplo, ya integra dentro del registro clínico de enfermería el proceso enfermero y precisamente en el hospital donde tengo la oportunidad de laborar, hablamos de los 11 patrones funcionales que es aplicable para el niño en este caso, porque nuestra población son niños y además ya integra las taxonomías dentro del proceso enfermero. Cabe mencionar, y me voy a balconear un poquito, que hace algunos años, cuando entra esta metodología con las guías de prácticas clínicas, con la integración del proceso enfermero, y de repente nos costaba un poco entender la diferenciación entre el proceso, los planes de cuidados estandarizados, y que insertan en México, porque fue en México a nivel nacional, en la parte operativa, y la primera experiencia es, tenemos mucho trabajo como para que nos vayamos al registro, a la hoja de enfermería, a registrar, pero a través de las colaboradoras que creyeron en el proyecto e insertaron el proceso enfermero a través del lenguaje estandarizado, se sensibilizó, y yo soy uno de ellos, me lograron sensibilizar sobre la importancia que teníamos o que en ese momento la necesidad que había de poder estandarizar. Y créanme que obviamente cuando yo llego y valoro a mi paciente, no requiero un libro bibliográfico, no requiero una herramienta, es todo lo tengo sistematizado, pero cuando ya voy a hacer mi diagnóstico, mi planeación, mi ejecución y la evaluación, y cuando yo ya voy a los planes de cuidado estandarizados, es donde precisamente yo puedo poder evaluarme si realmente el proceso lo hice o el objetivo o la acción del cuidado llegó a culminar o si tengo que hacer un replanteamiento, ¿no? Entonces, y lo cito así, si llega al área de admisión de urgencias un niño con dificultad respiratoria, pues la valoración inicial es precisamente que tiene un intercambio inadecuado de oxígeno. Yo ya valoré, establezco mi diagnóstico, planeo, ejecuto y valoro, porque no necesariamente durante este proceso los resultados tienen que ser los óptimos. Tenemos que replantear precisamente porque probablemente durante la valoración pude haber omitido y la mamá por alguna razón no quiso decir que se tragó la moneda y nosotros valoramos bajo otro concepto, entonces no estamos dando respuesta a la necesidad real. Digo, lo pongo como un ejemplo porque técnicamente el libro Proceso Enfermero establece la conciencia de la propia enfermera, la conciencia de la ciencia de la enfermería, la conciencia de la gran responsabilidad que tenemos, porque ciertamente el primer contacto que tienen los usuarios en cualquier área, tanto de promoción, de prevención, en el área hospitalaria, es precisamente con el profesional de enfermería.
Y voy a citar nuevamente, como literalmente lo describe en el libro. Dice, el plan de cuidado es un instrumento para documentar y comunicar la situación del usuario, familia y comunidad. Seguimos integrando, es un libro integrador. Los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo lo hecho. Y aquí viene la parte importante. Los planes de cuidado de enfermería integran un lenguaje estandarizado que vinculan las taxonomías Nandaí, la clasificación de resultados enfermeros, ¿no? Y la clasificación de intervenciones de enfermería. Por favor, doctora, y de verdad está por demás decirle dónde se analiza el proceso de estandarizar. Ambas tienen toda la trayectoria, han participado por años con taxonomía Nanda, y obviamente creo que parte de la necesidad de implementar un libro y plasmar una metodología eh, que integre precisamente el método científico, quiero pensar que fue con la trayectoria, con el pensamiento crítico que ustedes han obtenido a través del trabajo que han hecho con NANDA Internacional. Adelante, doctora Hortensia. No se escucha, Hortensia. El micro. Gracias. Antes de hablar acerca de la colaboración de NANDA Internacional, yo quisiera comentar que hace un momento me referí a que las enfermeras nos desempeñamos en diversos ámbitos y pues originalmente no pensamos que un buen día tendríamos frente a nosotros el reto de la escritura científica, que este no es el primer caso. Nosotros ya hemos publicado artículos, etcétera, pero trabajo desde la perspectiva docente, también influyó muchísimo en cómo gestó la doctora Nora la idea, el orden de los capítulos y demás, precisamente debido a su experiencia docente, lo cual influyó muchísimo en que el libro tenga una coherencia a lo largo de todos los capítulos y que sea de fácil lectura, y eso es muy importante porque de pronto uno encuentra libros que son muy áridos, que no son fáciles de leer, y entonces ya dejan de lado el objetivo primordial, que es que el lector tenga una herramienta útil en donde apoyarse. Y efectivamente, el conocer las taxonomías y trabajar con ellas es muy importante, y bien lo dijo usted, maestro Armando, pues es muy importante, por ejemplo, el entusiasmo con que en Chiapas recibieron el asunto de tener los registros, incluirlos, implementarlos, hacerlos, porque en otros estados dicen no, luego, después no quiero, no me gusta, no sé, y entonces no se dan la oportunidad. Cuando se dan la oportunidad como ustedes allá en Chiapas y también como lo hicieron en Oaxaca, por ejemplo, esto implica salirse de su zona de confort, pero eso resalta el profesionalismo con el que las enfermeras trabajan, y es muy importante que acepten los retos académicos, científicos, de la evolución de la ciencia. No es que quisieran ponerles más trabajo en las instituciones de salud, es que la ciencia y la evidencia científica nos llevaba a ello, a implementar el proceso de atención de enfermería y hacer registros adecuados, notas adecuadas de enfermería para que tuviera validez estas notas y estos registros. Por si fuera poco, cuando se hacen estos registros tan importantes, se llevan a cabo todos estos documentos que utilizan las enfermeras en las instituciones de salud, están visibilizando al profesional de enfermería, y eso es muy importante. Queremos que el resto de los profesionales y la sociedad en su conjunto sean capaces de ver la relevancia del personal de enfermería, que no solamente está actuando con el paciente, sino que tiene que hacer todo este proceso de pensamiento, de reflexión y luego de metacognición para ver qué fue lo que pensó y hacer registros adecuados y dejarlos ahí documentados. Y estos registros tienen un valor legal que respaldan el trabajo de enfermería. Y utilizarlo con los lenguajes estandarizados, pues es el modo ideal, porque entonces todos estamos hablando de lo mismo. De otra suerte, va a empezar a variar los términos, van a empezar va a haber variabilidad en el cuidado, y la variabilidad en el cuidado es muy peligrosa porque puede llevar a las personas a una cuasi falla,
a un evento adverso y ojalá que nunca a un evento centinela. Entonces, utilizar las taxonomías, los lenguajes estandarizados, trabajar con proceso de atención de enfermería es justo la clave que nos lleva a buscar la seguridad en los cuidados que brindamos, que no se omitan cuidados de enfermería, por lo menos no desde la parte profesional. De pronto la omisión de cuidados de enfermería resulta, más alto porcentaje resulta de aspectos administrativos en los cuales las enfermeras no tienen, digamos, responsabilidad, porque ellas, claro que les encantaría tener todos los equipos, los medicamentos, la ropa, el personal a su servicio, etcétera, para poder nunca tener que omitir un cuidado. Pero eso administrativamente no necesariamente lo resuelve la enfermera. Entonces, trabajar con lenguajes estandarizados, trabajar con procesos de atención de enfermería, les dio a ustedes un plus que era llevarlos a, a la, a la línea de frontera en el avance de la ciencia. Y que eso queremos, no queremos que la gente se vaya quedando en la retaguardia. Queremos ir avanzando junto con la evidencia científica. Usted lo ha dicho, el libro tiene bases de referencias bibliográficas actualizadas y que tienen nivel de evidencia científica importante. Por ello es que consideramos que es una herramienta y será por mucho tiempo una herramienta muy útil para toda la enfermería hispanoparlante, porque queremos comentarles, ¿verdad?, que también nos han informado nuestros editores en España, que en España se está vendiendo mucho el libro. Y eso nos da mucho gusto porque ahora vamos al revés. Nosotros les vamos a llevar a ellos la información. Entonces, es importante trabajar las taxonomías. Ojalá que todo el mundo quisiera ser miembro de NANDA Internacional, porque ahí también hay oportunidad de investigar y de crecer y de aportar. Pero al mismo tiempo es importante conocer las taxonomías como profesionales para nombrar las cosas de una manera estandarizada y no variar en el cuidado y no exponernos a que las cosas cambien de nombre, inclusive de un turno a otro, y con ello poner en riesgo la seguridad del paciente, la calidad del cuidado que podemos brindarle. Entonces, sí es cierto que el que nosotras hayamos trabajado desde antes con Nanda Internacional nos dio un punto de apoyo importante para el desarrollo de los capítulos en el libro, para editarlo, revisarlo, etcétera. Entonces, es un trabajo que duró algunos años, pero al final de cuentas el resultado ha sido óptimo en el sentido de que le es útil a los profesionales de enfermería y ese era el fin primordial de nosotras para construir esta obra. Muy bien, ya vamos, nos ganó el tiempo, creo que nos quedamos muy cortos, hay mucho que aprender, pero bueno, creo que hay preguntas muy importantes por parte del público. La primera es, cuando vimos de verdad la editorial, la casa editorial, el sello de garantía, y yo dije, wow, o sea, de verdad, y sabemos, bueno, yo no sé mucho, pero sí podemos identificar que realmente quienes cumplen las casas editoriales con los procesos de calidad estandarizados. Y si alguien sabe de calidad, somos los profesionales de enfermería, ¿no? Primeramente, felicidades y saber de verdad cuál fue el reto primero para poder tenerlo ya tangible. Y la otra también, ¿cuál fue el reto? Digo, y lo digo con el cariño, de la casa editorial que confió en este proyecto, porque además esta editorial es una editorial muy reconocida, muy normativa, que es garantía. Y sí me gustaría, o nos gustaría saber la audiencia, cuáles fueron estos dos retos para poder concluir este proyecto y para poder obtener el sello de garantía de la casa editorial. Es un poco al revés el proceso, fue un poco al revés el proceso, maestro, y a todo el auditorio. La doctora Nora tenía la intención de escribir un libro de mucho tiempo atrás y me lo dijo. Y entonces yo dije, pues sí, pero vamos a escribir un libro y ¿quién nos va a publicar? Entonces, precisamente por haber colaborado en las ediciones desde 2012 para acá de la taxonomía de diagnósticos,
yo conocía editores importantes en el Elsevier y le escribí a la editora para decirles que queríamos que nos publicaran un libro y nos dijeron, ah, bueno, pero ustedes tienen que tener un proyecto. Y entonces nos mandaron un proyecto. Y ya a partir de aquí, de la construcción del proyecto, sí quisiera que la doctora Nora tomara la palabra, porque no es que primero hicimos la obra, primero buscamos la responsabilidad de que nos publicaran, pero primero nos exigieron un proyecto. Entonces, Nora, si quieres contar acerca del proyecto y lo que implicó contestar todas esas preguntas. Sí, maestro, y Hortensia lo ha comentado en otras ocasiones, fue algo muy divertido porque pues la idea estaba, ¿verdad? La idea estaba acá, entonces como coordinadora de NANDA Internacional en México, pues también tuve la oportunidad de integrar el contenido del diplomado en la página, el que usted ya conoce y que creo que también cursó. Entonces, después de ese diplomado, yo le dije a Hortensia, pues es que ya tenemos todo lo que requerimos para un libro. Y sí, es verdad, el trabajo que ella ha desarrollado con Elsevier, con Nanda Internacional, pues eso, en mi forma particular de ver las cosas, ¿verdad? Probablemente yo hubiera batallado mucho o no lo hubiera logrado, pero a través de ese trabajo que ella tenía previamente, pues nos hicieron caso, ¿verdad? Nos hicieron caso y nos dijeron, ah, sí, escriban el libro, aquí les va el proyectito, varias hojas, bastantitas hojas con las preguntas y pues teníamos que hacer ese proyecto. Después de hacer el proyecto, yo pensé que nada más era de mandarlo y ya, ah, bueno, ya nos van a responder, aquí les va el proyecto y atentamente, por favor, esperamos sus respuestas y quedamos al pendiente. Sin embargo, nos dijeron necesitamos una entrevista. Y en esa entrevista nos estuvieron cuestionando cada una de las preguntas para saber en dónde estaban ellos poniendo los pies, ¿verdad? Porque pues sí, sí requerían saber eh, si iban a invertir en esa publicación, en la edición de ese libro, pues qué garantía había. Y nos preguntaron hasta la fecha de nacimiento, maestro. Entonces, conforme nos iban haciendo, empezamos muy bien, pero nos iban haciendo preguntas y fueron subiendo de tono y más. Ah, pero y esto, y esto, y esto. Afortunadamente, todo contestamos porque el objetivo nunca lo perdimos de vista. No era cosa de que tuviéramos que inventar algo. No teníamos idea que nos iban a preguntar todo eso, pero en el momento, así sin ponernos de acuerdo, contestamos lo mismo, porque nunca hemos perdido de vista el objetivo para el que nos reunimos. De ahí, ya que no nos contestaron en esa entrevista, tardaron todavía en respondernos y pues yo estaba bien angustiada ya, y a qué horas, y si nos dicen que no, pues bueno, ya ni modo, ¿verdad? Después de que ya nos dijeron que sí, pues teníamos que ver quiénes iban a ser las personas invitadas para participar. Estuvimos seleccionando, en algunos capítulos solo invitamos a una persona y sobre todo cuando son extranjeros y dimos la libertad a ese coautor que invitara a los colegas que él sabía que más conocían de proceso. Tuvimos reuniones muy formales, maestro, a pesar de que nos conocemos todos en otros ambientes, ¿verdad? Todas nuestras reuniones fueron muy formales, con la misma formalidad que Elsevier nos trató a nosotros, porque ellos trabajan de manera muy meticulosa en todo, en las revisiones, pero también nos dan tiempos específicos para cumplir con las metas a corto, mediano y largo plazo. Desde el principio nos dijeron se va a publicar en enero del 2024. No, nos dijeron en febrero del 2024. Y nosotros, para eso faltaban casi 2 años y nosotros dijimos, uy, no, falta mucho. El tiempo pasó súper rápido, pasó muy rápido porque nos marcaban tiempos para hacer revisiones y esas revisiones tenían que ser en el tiempo y en la forma en que estábamos solicitados. Entonces, Hortensia y yo como coordinadoras de este libro, pues sí trajimos un poquito acarreados a los coautores, pero sabiendo que la selección de coautores que nosotros habíamos hecho
era con conocimiento de causa, de que ellos también saben de proceso enfermero, de que son personas que saben trabajar en equipo, que son personas comprometidas y responsables en los tiempos y en el contenido que seleccionaron ellos para su capítulo. Entonces, el libro fue hecho con mucha formalidad, con mucho detenimiento. Tuvimos que aprender a... No, perdón, estoy confundiendo con lo del diplomado, que tuvimos que aprender a hacer grabaciones. Eso es otra cosa. Pero sí, sí tuvimos que compartir entre nosotros, por ejemplo, las, el material que yo tenía, por ejemplo, para determinados capítulos, compartirlo con mis colegas y que de ahí ellos lo desglosaran y que generaran nuevo conocimiento, porque aparte de lo que teníamos, el libro tiene documentación de todo lo que hay de proceso enfermero, ¿sí? Lo que tenemos disponible de evidencia científica. Y esa era una de los objetivos que platicamos con los coautores, que este libro tuviera mucho más que cualquier otro libro de proceso enfermero que hayamos leído. Y se ha cumplido ese objetivo, se ha cumplido ese propósito. Y si alguno de los coautores que están aquí nos están escuchando, que yo creo que sí, porque les hemos compartido el link de la página de la federación, pues yo les agradezco bastante que primero que hayan aceptado participar y en segundo lugar que hayan participado con esa responsabilidad, ese entusiasmo de trabajar en equipo y que a final de cuentas todos concluimos en el mismo objetivo, difundir el conocimiento del proceso de atención de enfermería con el lenguaje estandarizado como una metodología única de la enfermería que nos ayuda a avanzar en la ciencia de esta disciplina, de la enfermería. Muchas gracias, doctora. Ya casi finalizamos. Yo no quiero terminar, pero creo que es importante. Dos preguntas y ya ustedes deciden cómo responder. ¿Qué ha significado Nanda en sus vidas? Y me siento contento de verdad de saber que Grupo México, Nanda, está vigente y tengo la fortuna de llevar el diplomado y además el trabajo colaborativo de ambas, y la doctora Hortensia, en tener esta pericia y esta permanencia y estas ganas de participar y que pues próximamente pues, será digna representante de NANA Internacional Mexicana, ¿no? ¿Qué ha significado esto? Y la siguiente pregunta, la universidad, porque veo que lo mencionan y eso es un privilegio, cómo ha tenido esta confianza, este interés y cómo ha visto la facultad, los directivos, el cuerpo académico, cómo ha visto este proyecto, que hoy ya no es un proyecto, ya es un valioso recurso importante para la enfermería internacional. Un hijo, dijeron por ahí, es un hijito nuestro. Hortensia, adelante. Gracias, pues maestro, gracias por la pregunta y decirles que para mí Nanda Internacional ha representado espacios enormes de desarrollo, de pensamiento, de mucho esfuerzo. Por ejemplo, las reuniones que tengo ahora como presidente electa, pues siempre son a las 6 de la mañana de México o a las 5 de la mañana de México, porque en Estados Unidos y en Europa pues ya es más tarde. Entonces, tan solo el hecho de empezar a articular el día a partir de las 5 de la mañana, ya lista para las reuniones de trabajo, implica un esfuerzo adicional, pero es un esfuerzo que hago finalmente con entusiasmo porque me gusta estar en este trabajo. Y es un trabajo voluntario porque también ya vinieron algunas personas a preguntarme cuánto me pagan. Pues no me pagan nada, es trabajo totalmente voluntario, es un puesto honorífico, ¿verdad? Yo no recibo ninguna remuneración por ello, pero recibo una satisfacción mucho más grande que es posicionar a enfermería mexicana a otros niveles y también que en otros lugares sepan que las enfermeras mexicanas pues trabajamos tanto y producimos tantas cosas. Entonces, también es un reto muy grande, pero a mí particularmente desde niña me gustan los retos y los acepto, a veces con miedo, pero los acepto. Y entonces este reto me hace sentir
entusiasmada, con ánimo de seguir avanzando, trabajando, contribuyendo, aportando. Y eso es muy bueno porque finalmente las personas venimos, yo creo que venimos a servir. Hace un tiempo ya acuñé un lema propio que era saber para servir. ¿Yo para qué quiero saber tanto? Bueno, para servir a otros, a mis estudiantes, a mis colegas enfermeras, a las personas en el súper que me las encuentro y no saben qué verdura es eso. Yo digo, es una calabaza, o sea, yo enseño por donde voy. ¿Para qué? Para servir, porque finalmente esa es una misión importante para mí. Entonces, Nanda Internacional nos ha marcado también desde hace un buen tiempo en la organización de las taxonomías y cómo han ido evolucionando, y también nos ha dado un reto a todos, porque, por ejemplo, la doctora Nora y yo en 2016 estuvimos en el Congreso de Nanda en Cancún, y allí los miembros de Nanda tuvimos que votar si seguíamos utilizando la taxonomía 2 o avanzábamos a la taxonomía 3, que es un poco más compleja, y nosotras como miembros votamos y nosotras también tuvimos voz y voto para decir que no implementaran la taxonomía 3, que nos quedáramos todavía con la taxonomía 2, y eso nos ha servido muchísimo para familiarizarnos en el uso de los dominios y al mismo tiempo, como usted lo mencionó antes, que la gente conozca que la valoración no es por dominio, sino es a través de los patrones funcionales, entre otras cosas. Y eso nos dio a nosotras dos la oportunidad de estar allí presentes y de saber lo que estaba pasando y de saber además que con nuestro voto nosotros también podíamos contribuir al destino de la enfermería mundial en el aspecto taxonómico, y eso pues nos dio mucho gusto. En esa ocasión estaba la doctora Carpenito. Yo le dije a la doctora Nora, está sentada atrás de Carpenito, y dijo, quiero una foto, y ya fuimos y tal. Entonces nos ha dado también la oportunidad de saludar y de trabajar con personalidades relevantes de enfermería. Ella en su momento, la doctora Nora, pues fue alumna de Gordon, y eso pues, no cualquiera lo puede decir, ¿verdad? La doctora Gordon vino a Monterrey, la doctora Nora fue su alumna, y es algo que también contribuye a su gusto y a la pasión para seguir desarrollando procesos de atención de enfermería. Entonces, eso es lo que para mí ha significado Nanda Internacional. El año próximo, en junio de 2025, y espero que me acompañen, en Lisboa tomaré posesión como presidenta de la organización por los siguientes 2 años, y eso pues nos dará la oportunidad a más personas de seguir posicionando a la enfermería mexicana en el lugar que merece. Muchas gracias por la pregunta, maestro, y le cedo a la doctora Nora el micrófono. Bueno, ya rápidamente yo quiero decir que para mí, yo estoy estudiando y conociendo de Nanda desde el año 2001. El primer libro de Nanda que tengo es del 2002. En esos libros eran muy pequeñitos y no venía todos los primeros capítulos que vienen ahora. Entonces yo no sabía cómo diagnosticar, pero empecé a leer cada uno de los diagnósticos enfermeros y cómo se estructuraban, y fue que me empecé a interesar mucho por Nanda. Para mí Nanda ha significado una esperanza, maestro Armando. Es la esperanza de posicionar la enfermería en el nivel en que ahora estamos. Esto no es a futuro. Tenemos ya una posición, tenemos un nombre, una identidad, una visibilidad, una autonomía. Estamos empoderados de lo que somos enfermería, pero es a través de esta asociación, de este trabajo que ha hecho Nanda Internacional, no solo en México, sino, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, para mí, Nanda es la esperanza de nosotros. Todavía en este siglo he encontrado yo personas en puestos importantes de la enfermería mexicana que no quieren diagnosticar, que no quieren saber nada de nuestra metodología de trabajo porque según ellos implica escribir y escribir y escribir. Y yo quiero decirle a todo el público que nos está escuchando ahorita que si para alguien de nosotros es tedioso usar metodología de proceso enfermero y lenguajes porque cuesta escribir, lo estamos haciendo mal. No se requiere escribir tanto. Por eso concluimos nosotros en un enunciado diagnóstico
¿sí? Hay otras taxonomías de diagnóstico en diferentes partes del mundo, pero la NANDA internacional verdaderamente es la única taxonomía de diagnósticos que nos ayuda a diagnosticar con precisión, porque es la única que tiene indicadores que, valga la redundancia, nos indican lo que tiene el paciente. Es la única que tiene factores relacionados, es la única que tiene características definitorias y los demás indicadores que ya conocemos. Y esos nos van a ayudar a nombrar con precisión lo que el paciente tiene. Entonces, para mí, la NANDA ha sido, en primer lugar, la mejor esperanza para que nuestra enfermería siga avanzando como ciencia. Y en segundo lugar, para mí ha sido una gran oportunidad poder trabajar con Nanda, poder querer conocer y estar en Nanda y pues el gran privilegio que tuve, que he tenido de ser coordinadora en México, me dio la grandiosa oportunidad de conocer gente en todas partes de la República, colegas y la gran sorpresa y la gran alegría de saber que son tan apasionados de la enfermería como yo. Y me refiero a personas como usted, maestro Armando, como el maestro Ronaldo y las personas que hemos conocido en diferentes partes del mundo. Estar en Nanda y conocer de Nanda y también de Nog y de Nick, ¿verdad? Son lenguajes que se han complementado. Es cierto que empezó Nanda. Hortensia me está mandando corazoncitos y me chivea. Es cierto que empezó Nanda con este avance científico, pero también otros colegas interesados tuvieron esa segunda parte para poder hacer nuestra metodología formal y estandarizada como fueron la taxonomía NOC y la taxonomía NIC. Es necesario vincularlas. No hay que adaptarlas. También quiero aprovechar este espacio para decir, no hay que adaptarlas porque este trabajo yo los invito a todos, como dice Hortensia, a participar en NANDA para hacer de la enfermería lo que nosotros somos, porque ellos trabajan arduamente estos 2 años en cada publicación o 4 años para reunir evidencia científica y poder colocar esos enunciados en los libros donde los encontramos. Entonces, no son enunciados, no son fenómenos de enfermería que se salen de la manga, son evidencia científica. Y lo que está contenido en estos libros es precisamente la enfermería basada en la evidencia, es la parte científica de nuestro quehacer y no podemos desligarnos de eso, maestro. Entonces, yo espero que para muchos la Nanda internacional signifique lo que para nosotros significa. Ahora, hoy en día, con Hortensia, que no es solamente Hortensia y una mexicana, es amiga de todos nosotros, la conocemos muchos de nosotros, entonces tenemos que conocer más de Nanda porque vamos a tener más oportunidades. Algo muy lejano que yo veía es que la presidenta habla inglés y yo no entiendo nada de inglés, pero ahora ya nuestra presidenta es bilingüe. Entonces, acá vamos a tener muchas más ventajas. Como ella bien dijo, Nanda Internacional nos ayuda para tener proyectos. Cuando hay financiamiento, nos ayuda a financiarlos, pero tenemos que ser miembros. No podemos disponer de un recurso si no somos miembros. Entonces, yo creo que Hortensia, ¿verdad? Aunque va a ser internacional, no se va a olvidar de nosotros. Yo lo sé y ahí nos va a dar todos los tips para seguir posicionando a la enfermería en un lugar privilegiado, maestro. Muchas gracias. En verdad, agradezco la participación de cada uno de ustedes. Es un honor para mí tenerlos. Me voy a despedir de una forma diferente porque hay alegría, hay emoción, hay nostalgia. Quiero agradecer también a los colaboradores que hoy estuvieron presentes, a los que estuvieron también invitados en esta plataforma. Y se decidió por el consejo de que esta presentación se hiciera a través de las redes sociales, con el simple objetivo de poder ampliar los escenarios y que pueda llegar más allá de verdad este legado que tenemos. Y pues yo quiero despedirme de verdad con algo quizá muy simbólico, pero primero con esta foto y me voy a despedir diciendo lo siguiente. La enfermera es la mejor colaboradora de otra enfermera.
La enfermera es un peldaño para otra enfermera. La enfermera es la razón para otra enfermera. La enfermera es la experiencia, el conocimiento, el hallazgo, la valentía, la capacidad para otro colaborador. ¿Me regalas la foto? Y en verdad, tuve la oportunidad de que las doctoras estuvieran en el mes de noviembre el año pasado y pude conocer la parte humana. Sé que entre ustedes hay una gran amistad, pero dejaron muchos amigos acá, así lo sentimos. Y me quiero quedar con las enfermeras colaboradoras, profesionistas, científicas, pero principalmente por la esencia de ser humanos que son. Si no hay humanidad en las personas, por más grandes que pudieran ser, por más espacios que pudieran abarcar, por más reconocimientos que pudieran tener, de verdad tampoco hubiera transformación en la vida. Agradezco a todos los que estuvieron en las redes sociales. Me despido con esta foto y Dios permita en noviembre nuevamente nos veamos en el Congreso Internacional y agradezco también la gestión de la doctora Hortensia, de la doctora Nora, porque por primera vez en México vamos a tener a la presidenta Nanda, al representante de NIC, a un colaborador de Colombia también que tiene dominio sobre el NOC y muchos invitados de la República Mexicana. Es un honor y agradezco este espacio y espero que la presentación de este libro haya cumplido con el objetivo principal. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los asistentes. Bonita tarde. Dejo el Gracias, Hasta micrófono pronto, al maestro maestros. Ronaldo. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias, maestro Armando. Mis queridas doctoras, es un placer y admiración a cada uno de ustedes por el trabajo que pues nos dejan, ¿no? Y admirable el trabajo y como lo comentaban, si hay un pago, ¿no? Esto es todo por amor a la carrera de enfermería, a enfermería, ¿no? Entonces, muchas felicidades, doctora Hortensia, doctora Nora, muchas felicidades. Tengo la oportunidad de conocerlas a ustedes, las personas, las maravillosas personas y grandes personas que son y en este momento nos siguen demostrando y es un placer estar aprendiendo de ustedes, como les comentaba algunos maestros. Para mí en lo personal son las personas a seguir, pero bueno, vamos también a presentarles el libro, una foto donde pueden poder escanear el código QR para poder adquirir el libro. Ahí está la invitación y pues cualquier persona que quiera adquirir el libro puede escanear el código QR para poder descargarlo de manera digital o hacer el pedido del libro. Y pues muchísimas gracias a cada uno de los que nos siguieron en las páginas de Facebook, también en la plataforma Zoom. Y espero tengan bonita tarde y Dios me los bendiga. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta Nos pronto. vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos, buenas tardes.